Nosotros hemos hablado en el proceso del creyente y semana tras semana, no solamente los domingos, sino también en el estudio bíblico, hemos hablado de cómo es el proceso del creyente, cómo una persona llega al conocimiento de la verdad, cómo una persona alcanza vida eterna, cómo una persona es renovada, y hay un proceso. Y especialmente todo el cuerpo pastoral ha hecho ese hincapié en que conozcamos cuál es el proceso del creyente. Y ya lo hemos visto cuando vemos el libro de Romanos. Para algunos teólogos, el libro de Romanos es el Everest de la teología. Es un libro muy completo, es la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en ella, capítulo a capítulo, va de alguna manera abriendo el conocimiento para que entendamos el proceso que pasa el cristiano desde antes de conocer a Cristo, cuando conoce a Cristo y su vida cristiana. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nosotros vemos cosas interesantes, y es, lo primero, que somos pecadores. Y estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Somos pecadores, nacimos con la simiente de pecado, por tanto somos pecadores. Y semanas atrás hacíamos la pregunta era, ¿el hombre peca, por eso es pecador, o porque es pecador peca? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí recuerdan? El hombre es pecador, por lo tanto peca. Y allí venimos en contra, si se quiere de alguna manera, de cierta filosofía del mundo. Los filósofos en el mundo están divididos en dos. Unos dicen, el hombre es bueno por naturaleza. Otros dicen, el hombre es malo por naturaleza. Ya nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor, por efectos de la caída, el hombre es malo por naturaleza. Aunque su naturaleza cambió. En principio su naturaleza no era así. Pero luego de la caída, lamentablemente, nosotros hemos heredado la simiente de pecado. Nosotros hemos hablado reiteradamente que el primer paso para alcanzar la vida eterna es reconocer que somos pecadores. No es reconocer que a través de Cristo podemos ser más felices. Eso viene después. Pero antes de eso, nosotros ¿qué tenemos que reconocer? Somos pecadores. Y como somos pecadores, estamos muertos en pecado, necesitamos alcanzar la vida eterna. Y la única manera de alcanzarlo es por medio de el sacrificio de Cristo Jesús, por la fe, y lo recibimos por gracia. Diga conmigo, gracia. Eso ya lo hemos hablado, y de eso habla el apóstol Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Habla de la justificación. Y justificación es sencillamente porque nosotros, por todo lo que podamos hacer, hagamos lo que hagamos, no podemos por nuestras fuerzas ni por nuestras obras alcanzar la vida eterna. Hay muchas religiones que dicen, tienes que hacer tal o cual cosa. Tienes que hacer, tienes que decir, tienes que hacer, y es un tienes que hacer. Cuando llegamos a los pies de Cristo entendemos que no tenemos que hacer nada. ¿Pero por qué no tenemos que hacer nada? Porque no podemos hacer nada. No hay nada que tú hagas que te haga merecedor de la vida eterna. ¿Es correcto? Sí, lo entendemos y lo comprendemos. Ok, y luego de la justificación, que la justificación es porque Jesucristo es justo y Él me imputa su justicia. Él me da de su justicia. Y aunque yo soy injusto y aunque yo soy pecador, Dios ahora, por medio de Jesucristo, ya no me ve como soy, sino que me ve a través de Cristo. ¿Tiene sentido para usted? Ese es el gran secreto de la justificación. Entonces, cuando yo me presento delante del Padre, el Padre no me ve a mí, porque si me viera solamente a mí, vería mi pecado y lamentablemente yo no podría acercarme a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, y como Cristo está en mí, y yo he obtenido el sello del Espíritu Santo en mi vida, yo puedo presentarme delante de Dios y ahora puedo tener algo que entendemos como comunión con Dios. Y automáticamente yo paso de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Esa es una gran verdad. Y esa es la tesis que desarrolla el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y siguientes
Él nos va a presentar, ok, ya fuiste rescatado, te arrepentiste, fuiste rescatado, fuiste justificado y ahora comienzas el proceso que se conoce como santificación. Y la santificación es un proceso. Diga conmigo, proceso. Otra vez, proceso. Ok, no es que yo estaba inmerso, sumergido en el pecado y yo tomaba, fumaba, mentía, robaba y recibía a Cristo y ya todo se acabó. Bueno, sí, cuando recibes a Cristo en tu corazón, tu mente y tu corazón son transformados. Ahora el Espíritu Santo está unido a tu espíritu y tú, en vez de practicar el pecado, evitas el pecado. Pero mi pregunta es, ¿el cristiano peca o no peca? Peca. Lamentablemente seguimos viviendo en este cuerpo. El apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Seguimos viviendo dentro de este cuerpo. Entonces vivimos el proceso de santificación. ¿Y cuál es el proceso de santificación? Bueno, cuando nosotros comenzamos a vivir lo que conocemos como vida cristiana y somos renovados de día en día para poder crecer hasta la estatura de Cristo de gloria en gloria. Amén. Ese es el proceso del cristiano. Y yo hoy quiero hablar, y el tema de hoy, aunque también es para aquellos que no conocen a Cristo, ciertamente el tema de hoy tiene que ver con la vida cristiana. Yo quiero que vayamos a Romanos 12. Yo les dije, desde el capítulo 1 hasta el 11, la tesis de Pablo nos presenta, somos pecadores, necesitamos la gracia, somos justificados solamente por la fe y comenzamos a vivir el proceso de santificación. Pero aquí, y en este punto, yo quiero decir lo que dice el apóstol. Yo no me canso de repetirles estas cosas una y otra vez. Este es uno de mis versículos favoritos, mis dos versículos favoritos de la Biblia. Romanos 12, versículos 1 y 2. Aparecen en pantalla. Así que yo te invito a que lo podamos leer todos juntos. ¿Ok? Aparece en pantalla y lo leemos a la cuenta de 1, 2 y 3. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a comenzar a comernos estos dos versículos. El versículo central es el versículo 2, pero vamos a comenzar desde el versículo 1 y comienza diciendo, así que, ya yo les expliqué todo esto a lo largo de todos los capítulos, en consecuencia, es lo que significa, en consecuencia voy a explicarles lo siguiente, dice el apóstol, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Y cuando dice os ruego, es yo les pido, por favor. Quiere decir que todo lo que va a hablar no es impuesto. Todo lo que él va a hablar y va a explicar no es obligado, es voluntario. Diga conmigo, voluntario. Dios no me obliga a nada. Esa es una de las características de Dios. Dios no te obliga a nada. A veces en el mundo tenemos la idea de que Dios es un Dios dictatorial y no es así. Dios te da la oportunidad de decidir. Decide, Él pone delante de ti el bien y el mal. Y tú puedes escoger el bien o el mal. Esa es tu capacidad de decidir. Pero ¿sabes lo que no puedes decidir? Las consecuencias de tus decisiones. Si tú escoges el bien, tendrás unas consecuencias. Si escoges el mal, tendrás otras consecuencias. Dios te da libertad de decidir. Por eso el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y cuando dice vuestros cuerpos, tiene un sentido, y es que podamos entender que Dios no solamente está interesado en tu alma. Recordamos cuál es el mandato de Dios y de Jesucristo antes de ascender al cielo. ¿Qué dijo Él? Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Pero no quedó allí, porque cuando nosotros vemos Mateo 28, 19 y 20 dice, id y haced discípulos a las naciones.
Entonces Dios no está interesado solamente en el alma del ser humano. Dios está interesado en todo tu ser. Y yo quiero informarte mucho más. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu barrio. Dios está interesado en el gobierno. Dios está interesado en el arte. Dios está interesado en los medios de comunicación. Dios está interesado en toda nuestra nación. Amén. Pero lamentablemente la iglesia se ha alejado de ese concepto y por esa razón nuestra nación está en la situación que está. Nosotros le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la economía, pero realmente, ¿quiénes son los que tienen la luz de Cristo? La iglesia. ¿Quién es el que tiene? ¿Quiénes son los que tienen la verdad? Los que han conseguido la verdad por gracia. La iglesia. El mundo ciertamente no tiene el conocimiento del bien, de la verdad, del logos. La iglesia sí. Por esa razón, la iglesia necesita salir, ir a la nación y discipularla. Por eso dice, os ruego, y luego dice que presentéis vuestros cuerpos, y luego me habla de una lista, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo quiero enfatizar el último pedazo que dice que es vuestro culto. Hay una tesis que por muchas décadas, por mucho tiempo se ha hablado en la iglesia y es que crea porque sí. ¿Qué significa crea porque sí? Bueno, usted créame en lo que yo le estoy diciendo. Dios te va a salvar. Sí, ¿cómo lo sé? Créalo, por fe. ¿Y cómo por fe? No es por vista, es por fe. Créalo. Y de alguna manera creemos que adquirir la vida eterna, creer en Jesucristo significa apagar nuestro cerebro y es todo lo contrario. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos activar nuestro cerebro más. Por eso dice vuestro culto racional. No dice vuestro culto emocional, ¿verdad que no? Dice vuestro culto. Por eso incluso cada vez que nosotros cantamos aquí, yo les digo, por favor, lea lo que estamos cantando. Piense en lo que estamos cantando, medite en lo que estamos cantando. No solamente se conecte con el ambiente, con la música y con esa emoción que nos invade a todos. Yo sé, cuando nosotros adoramos de manera colectiva, yo les pregunto, ¿es o no es hermoso? Hermoso, maravilloso. Yo me conecto con mi hermano y la razón es porque estamos unidos, porque somos el cuerpo de Cristo. Por esa razón nos sentimos tan bien. Semanas atrás hablábamos que no es que usted viene a adorar aquí, usted viene a seguir adorando, ¿verdad que sí? Porque usted ya está adorando en su casa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, toda la semana, porque tu vida debe ser una completa adoración a Dios. ¿Qué venimos a hacer aquí? Bueno, venimos a seguir adorando, pero esta vez unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero cuando me dice vuestro culto racional, tenemos que entender, si hay una persona en este país que debe pensar y analizar, interpretar los tiempos, analizar, usar su razón, debe ser la iglesia de Cristo, debe ser un cristiano. Mal haríamos nosotros enviar a un cristiano a la esfera de gobierno y decirle, mire, usted queremos que esté en el gobierno. Imagínense esto. Mire, hermanito, Juancito, vamos a decir, ¿alguien se llama Juan aquí? Espero que nadie. Juancito, mire, usted se va a ir y usted se va a postular para alcalde. Así. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que usted vaya allá. Dios te va a guiar. El Espíritu te va a guiar. Vaya. Pero esa persona no estudia, esa persona no lee la palabra, no entiende la revelación de Dios para el gobierno en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con Juancito? Juancito después podría torcerse. Juancito después comenzará a tomar decisiones en base a su idea, pero no en base a lo que Dios establece. Por esa razón necesitamos cristianos entendidos, cristianos que hagan uso correcto del entendimiento con la razón. La fe en la que nosotros creemos es una fe razonable. Por eso el apóstol dice, vuestro culto racional. Y aquí en el verso 2, Pablo va a desarrollar ahora en el cómo puedo vivir un sacrificio vivo, santo, agradable, que es mi culto racional. ¿Cómo puedo hacerlo? Y ahí vamos a la segunda parte.
¿Cómo nos presentamos en sacrificio vivo? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del... ¿Por medio de la renovación del? No dice por medio de la renovación de la emoción, ¿verdad? Dice por medio de la renovación del entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí yo quiero que vayamos palabra por palabra. Lo primero que dice es una negación. Nos invita a negarnos a algo. ¿A qué nos invita a negarnos? No te conformes. ¿No te conformes a qué? A este siglo. ¿Qué quiere decir con este siglo? Cuando el apóstol dice este siglo, le está diciendo a los cristianos en ese siglo, pero también le está diciendo a los cristianos hoy. El siglo se refiere al mundo, a la filosofía, a la forma de pensar. Por eso el apóstol habla del entendimiento, habla de la razón. Porque cuando dice no os conforméis a este siglo, se refiere a la forma de vivir, a la forma de pensar de este siglo. Prácticamente lo que nos está diciendo es no te adaptes a este siglo, no te amoldes a este siglo. Fíjense, la maldad, vivir sin moral, la inmoralidad sexual, todo tiene una forma, la forma del mundo. La maldad y la inmoralidad está desbordada en el mundo. ¿Es así o no es así? Sí es así. ¿Cuál es la fórmula que el mundo te dice para que te adaptes? Por ejemplo, la gente quiere tener sexo fuera del matrimonio. Eso para el mundo es normal, ¿verdad que sí? ¿Qué te dice el mundo? El mundo no te dice, no tengas sexo fuera del matrimonio. ¿Qué es lo que te dice? Cuídate, ¿verdad? Esa es la fórmula del pensamiento del mundo. Ten sexo todo lo que quieras, con quien quieras, como quieras, cuando quieras. Pero te tengo una solución. ¿Cuál es la solución? Cuídate. Pero hay enfermedades de transmisión sexual y todo eso. No, tranquilo, no te preocupes. Cuídate. Solamente cuídate. Ahora hay confusión mental. Los hombres de repente comienzan a pensar, no sé quién soy. Igual las mujeres no saben quién son. Aunque la biología, la ciencia, la genética nos indica, al igual que la Biblia, que existen solamente dos sexos, un hombre y una mujer. Y que después de eso existe un hombre que se cree mujer y existe una mujer que se cree hombre. Y de ahí en adelante, pare usted de contar, porque ahora hay mujeres que se creen animales, hombres que se creen un árbol. Hay de todo. Hay de todo, en serio. Solamente usted entra 3 minutos a internet y usted va a ver que existen ellos le hablan identidad de género, y son como 60, 70. Ahora quieren cambiar el lenguaje. Antes en la psicología eso estaba tipificado como una enfermedad mental. Hoy no. Adáptate al mundo. ¿Qué es lo que te dice o qué es lo que le dice el psicólogo hoy a aquella persona que sufre un trastorno de ese tipo? Adáptate. Lo importante es que te sientas bien. No importa lo que te sientas. Doctor, pero es que yo me siento una ardilla marrón. No importa. Está muy bien. De vez en cuando muerde los árboles, pero tranquilo, no te preocupes. Otro le dice al psicólogo, pero es que yo me siento una serpiente. No, está bien, está bien. Búscate una caja, no duermas en cama, duerme en una cajita. Pues está bien. Lo importante no es quién eres, sino lo importante es cómo te sientes. Y esa no es la realidad hoy. Esa es la realidad hoy. No importa quién eres, importa cómo te sientes. Nosotros te ayudamos. Miren el peligro. Y hace unos días yo estaba recabando material para unas charlas y me encontré la triste historia de un joven que durante mucho tiempo, él es un hombre, pero lamentablemente se creía mujer y comenzó a tomar hormonas femeninas. Comenzó a dañársele su cuerpo y después de 3, 4 años se dio cuenta que estaba en un error. ¿Qué pasó con ese joven? Ese joven frente a la cámara cuenta su testimonio y dice, lamentablemente me hice un daño a mi cuerpo, me hice un daño a todo mi ser. Ya la grasa que yo consumía, mire, si yo soy hombre y como mucha arepa, ¿a dónde se me va la grasa?
¿verdad? Pero si es mujer, ¿a dónde se le va la grasa? A la cadera. Y eso le estaba pasando al joven. El joven estaba aumentando de peso, no aquí, sino aquí. Le comenzaron a salir senos y él dice, me di cuenta que estoy en un error. Lo que tenía no era algo normal, sino mi mente estaba mal. Ahora quiero retroceder y es difícil. Porque el mundo le dijo, no cambies, adáptate. Eso es precisamente lo que el apóstol nos está llamando en alerta. Nos dice, no te conformes a este siglo. Esa idea de conformarse y de amoldarse es, yo no sé quiénes han agarrado un pote, dice quiero hielo, y usted echa agua en un hielo y lo mete en la nevera, ¿verdad que sí? Cuando usted saca ese pote, el hielo, el agua ya no está en forma líquida, sino está en forma sólida. Y cuando usted saca el hielo del pote, el hielo tiene la forma del pote. Así es. O cuando usted hace una torta, aquí los reposteros, y quieren hacer una torta bonita de muchas formas, hace la mezcla, la zumba ahí, la mete en el horno y cuando sale la forma de allí. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Cuídense de eso. Y hay una contraparte. Y él dice, no te conformes, pero luego me dice, sino, por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí tenemos dos conceptos que se contraponen entre sí. Tenemos, por un lado, conformarse y por otro lado, transformarse. El apóstol me está llamando a una alerta y me dice, no te conformes. Por el contrario, transfórmate. No te conformes, por el contrario, transfórmate. En esa contraposición, el apóstol Pablo nos dice, transfórmate. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer eso? Y aquí yo quiero meterme un poquito en ese concepto, en ese verbo, porque ese es el verbo central de lo que hoy vamos a hablar. Transformarse. Dice, transformaos. Si yo lo leo en otra versión, me dice, transfórmese o sea transformado. Cuando yo voy a ese verbo, y esto es un poquito de lenguaje y literatura, yo puedo entender que ese verbo es un verbo pasivo. Sé transformado. ¿Qué significa eso? Significa que la acción no la ejerce el sujeto, sino que la acción la recibe el sujeto. No sé si me explico. Como cuando dicen, se regalan dulces, por ejemplo. Se regalan dulces. ¿Quién ejerce la acción? ¿Los dulces? No. Un agente externo regala los dulces. Se regalan dulces. De la misma manera, cuando dice, sino transformados es, sean transformados. No dice transfórmate, porque el apóstol Pablo nos quiere enseñar dos cosas. Número uno, necesitamos ser distintos al mundo, no conformarnos. Y número dos, esa transformación que va a ocurrir en ti, no la ejerces tú, la recibes tú. ¿Sí se entiende? Voy a decirlo otra vez. Número uno, necesitas estar en contraposición. Necesitas nadar en contra de la corriente del mundo. El mundo dice, confórmate. Pero el apóstol dice, Dios nos dice a través de su palabra, sé transformado. Eso es número uno. Y número dos, esa transformación no la vas a hacer tú. Esa transformación ocurre desde un agente externo que te transforma a ti. Conformarse es algo externo. Transformarse es algo interno. Diga conmigo, interno. De adentro hacia afuera. Ahora, esa palabra transformarse aparece solamente muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega y esa palabra en griego aparece muy pocas veces. Aparece de hecho en 3 oportunidades, bueno, en 4, pero una de ellas es el mismo versículo. Vamos a ir a Mateo 17. Mateo 17, esa palabra en griego es metamorfó, ¿sí? Cambiar de forma. Vamos a ver en Mateo 17, 1 y 2, este episodio en el cual Jesús y en el proceso de Jesús en la tierra es transfigurado. Vamos a leerlo.
Lo leemos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos. Ahora, el resplandor de Jesús venía de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Otra vez, ¿el resplandor venía de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Sí, no que lo estaban enfocando con un bombillo para ver, no. De hecho, uno de los grandes misterios de Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, pero Él nunca quiso demostrar todo su poder en la tierra. Si Jesús hubiese demostrado todo su poder, en principio no hubiese muerto. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero en este momento Él quiere mostrarse. Y ocurre en este pasaje que Él deja ver su gloria, su transformación, el resplandor que va desde adentro hacia afuera. Uno de los ejemplos de metamorfosis, cuando nosotros vemos esa palabra metamorfosis en la escuela, ¿cuál es el ejemplo clásico que nos muestran? Una mariposa, ¿verdad que sí? Porque la mariposa tiene muchas etapas. Es un huevo, luego es una oruga, luego es algo que se llama una pupa, luego es una crisálida y luego finalmente una hermosa mariposa. Y ustedes cuando ven una mariposa y ven una cosa horrible que está guindando, tú dices, eso puede salir de ahí. Eso no puede ser posible. Pero sí es así. Y es un ejemplo clásico de cómo es el proceso de transformación. Ese proceso de transformación es el que nos pide la palabra, es el que nos pide Dios que tengamos nosotros. Pero esa transformación la recibimos. No opera desde nosotros. Es de adentro hacia afuera, pero por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Aquí yo tengo que aclarar algo. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios en su ser puede ser transformado. Eso es una realidad. Yo tengo que decirlo con propiedad. La única manera de que tú puedas ser transformado de adentro hacia afuera es que Jesucristo esté en ti y que tengas el sello del Espíritu Santo. De ahí en adelante puedes ser transformado. Pastor, entonces alguien que no tiene a Cristo en su corazón puede ser transformado. No. Puede adaptarse, puede amoldarse, pero la transformación vendrá de adentro hacia afuera por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda vez que aparece la palabra transformarse en la Biblia es en el pasaje que estamos viendo en Romanos 12:2. Y yo quiero ir al tercer lugar donde aparece esa palabra. Vamos a 2 de Corintios 3:18. En 2 de Corintios 3:18 el apóstol está hablando acerca del velo que usó Moisés. Nosotros estamos siguiendo la lectura del Total Reading y del Tiempo con Dios, ¿verdad que sí? Sí, ya hemos pasado por ahí, ya hemos visto todo eso, lo hemos visto incluso en los estudios bíblicos. Vamos a leer juntos 2 de Corintios 3:18, 1, 2 y 3. Por tanto, mirando somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, aquí la Biblia equipara a la palabra de Dios como un espejo que nos permite ver quiénes somos, pero también nos permite ver el reflejo de la gloria de Dios. Y esa es la invitación. Mientras más tiempo tú pases expuesto a la palabra de Dios, mucho más tiempo tú vas a recibir el resplandor de Dios, mucho más el reflejo de Dios va a estar en ti. Así, de la misma manera, y a mí me gusta decirlo de esta forma, tú lees la Biblia y la Biblia te lee a ti. Es el único libro capaz de hacer eso. Porque cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, nos estamos exponiendo ¿a qué? A la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Ese verbo está aquí, el logos está aquí.
Por esa razón, a medida que tú te expones, en tanto más te expones a la palabra de Dios, más eres transformado. La metamorfosis no es algo que se pega desde el exterior. Imagínese que usted le quiere pegar las alas a un gusano. Las alas de mariposa, usted dice, yo voy a instalarle unas alas a este gusano para que sea una... ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tener en sus manos una lombriz de tierra? Una lombriz de tierra. Imagínese que usted agarra la lombriz de tierra y dice, yo le voy a instalar unas alas a esta lombriz de tierra. Poco probable que esa lombriz se vea muy bien, se va a ver muy mal. Porque la transformación no es así, no es algo que yo me pego, no es desde el exterior, no es algo con lo que yo me visto. No es la manera en la que hablas, no es la manera en la que caminas. Aunque yo debo aclarar, cuando tú eres transformado de adentro hacia afuera, comenzarás a cambiar, claro que sí. Pero no de afuera hacia adentro. Dios quiere hacer su obra por medio de tu entendimiento. La fe, queridos hermanos, es entendida, no solamente sentida. Lo voy a volver a decir. La fe en Cristo es entendida, no solamente sentida. La fe no solamente se siente. La palabra de Dios fue escrita para humanos, para usted y para mí, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? ¿Qué hay en sus páginas? Palabras, letras, y esas letras deben ser entendidas con nuestro conocimiento. Esas letras deben ser entendidas porque transmiten algo, tienen un lenguaje y ese lenguaje transmite un conocimiento. Por esas razones que decimos, la palabra de Dios no solamente tengo que sentirla, yo tengo que entenderla. Por eso el apóstol hace hincapié, sigue haciendo hincapié en que sea renovado en el entendimiento. Y aquí yo quiero pararme porque generalmente ocurren dos errores en el cristiano cuando queremos entender esto. Número uno es queremos transformar nuestros sentimientos. No el entendimiento, sino nuestros sentimientos. Yo quiero que Dios me transforme como yo me siento. Y nos esforzamos por querer cambiar nuestros sentimientos. Pablo no dice transformados por medio de la renovación de vuestros sentimientos. ¿Dice? No. Transformados por medio de la renovación de vuestros, no sentimientos, entendimiento. El amor, por ejemplo, quiero darles el ejemplo del amor. El amor bíblicamente, ¿qué es? A ver, ¿cuántos de los que están aquí aman? Levanten la mano los que aman. Aman. Sí, claro que sí. Entonces, nosotros estamos familiarizados con eso, ¿sí o no? Sí. Bueno, yo les quiero preguntar, bíblicamente, ¿qué es el amor? Ay, pastor, no sé, no me había puesto a pensar en eso. Pero yo amo mucho a mi esposa. Yo amo mucho a mi esposo, yo amo mucho a mis hijos. ¿Qué es el amor? Bíblicamente, ¿qué es el amor? Es una decisión, no es un sentimiento. Y ahí tenemos que tener claridad. Fíjense, me preocupa, nosotros tenemos que darle respuesta a la gente de afuera, del mundo. La gente del mundo anda pensando, miren, hay filósofos contemporáneos que dicen el amor es una magia, una simple fantasía, es un sueño y al fin lo encontré. Bueno, ese es el concepto que tienen del amor. Había un grupo, o hay un grupo en Amazonas de música contemporánea de esa muy movida, y ellos dicen el amor es como una matica que siempre se debe regar, dicen ellos. Ese es el concepto del mundo del amor, pero el amor bíblicamente es una decisión. Una decisión. ¿Decisión de qué? De cumplir el mandamiento de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a Juan 13:34. ¿Qué dice, que nos dice Jesús en Juan 13:34? Dice, un mandamiento nuevo les doy.
que os améis unos a otros. Un nuevo sentimiento. No. Un nuevo. Tenemos que entender eso. Un nuevo mandamiento les doy, no un nuevo sentimiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces el amor es una decisión. Yo escucho con preocupación, yo no sé si usted ha escuchado esta frase: pastor, es que se me murió el amor. ¿Cómo es eso, hijo? No sé, yo la quería tanto, pero tanto. Y de repente el amor se fue muriendo. Pastor, se me acabó. Y yo no sé, como que él tenía un saco donde tenía el amor y lo iba sacando. Y esa es la razón, cuando malinterpretamos el amor, que hay tanto divorcio. Porque convertimos el amor en algo que sentimos. Ay, ya no siento las mariposas. Ya no me da, no me hallo. No sé, cuando lo veo ya no suspiro. ¿Cómo es eso? El amor es una decisión. Tú decides amar a otra persona. ¿Cómo puedes perdonar? Imagínense que nosotros perdonáramos en función a cómo nos sentimos. Jamás podemos perdonar a alguien que nos hace daño. No, pastor, yo sí perdono. Perdonas cuando te hacen algo muy mal y solamente te recuerdan el nombre de esa persona, se te revuelve todo. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo puedo, por medio de la emoción, perdonar a otro, amar a otro? No puedo, es imposible. Entonces podemos entender, el amor es una decisión. Por eso el apóstol dice que quiere que sea transformado nuestro entendimiento, no nuestro sentimiento. Y aquí voy con el segundo error. El primer error es creer que es sentimiento, transformado por la renovación de vuestros sentimientos. No. El otro es transformado por medio de la renovación de otra cosa, de mis acciones. ¿Cómo es? Y aquí entramos en la onda nueva del coaching y todo eso. Y mire, si usted quiere lograr algo, haga un hábito. Sí, ¿verdad? Mire, usted haga un hábito. Agarre está fácil. Agarre una hoja, escriba ahí todo lo que usted va a hacer desde las 3 de la mañana. Usted se va a levantar a las 3. Un hombre productivo, una mujer productiva. Porque yo quiero superarme. Sí, dale pues. Y empieza a escribir: voy a hacer esto, a las 5 voy a hacer ejercicio, a las 5:30 voy a caminar 4 kilómetros, y aquí voy a comer sano, y aquí voy a hacer una lista. Hágase la lista. Y comience a repetirla y comience a hacerla. Y usted arranca: sí, me voy con la lista. Y el primer día, ¿verdad? Se levanta y empieza, trota. El segundo día, otro, y hace. El tercer día, si eso fuese así, todos los que estamos aquí seríamos super fitness. Todito. No funciona así. No funciona así. Crea un hábito y estás hecho. Bueno, sí. Después de algo, después de que renoves el pensamiento. Porque primero tú tienes que decidir hacerlo, tienes que entender por qué lo haces y luego comenzar a hacerlo. Es como cuando retomamos la dieta. Mire, yo he hecho dieta, bastante dieta. Un día hice la dieta de los 2 meses. ¿Sabe cuánto perdí? 2 meses. Porque arranqué así. No, yo voy a hacer mi cosa bien. Y el apóstol nos dice que sean transformados por medio de la renovación de sus acciones. ¿Dice así? No, ¿qué dice? Por medio de la renovación de él. Aquí. Lo que tienes que hacer es esto, te damos una lista, 5 pasos para ser mejor cristiano. Y usted agarra esa lista y se va el domingo. Ya, yo voy a ser mejor cristiano, listo, con esto. Y al tercer día te das cuenta que ¿qué pasó? Los 7 pasos para ser feliz. ¿Usted no ha escuchado eso? Mire, el internet está lleno de listas. Los que hacen copy, o sea, los que se encargan de escribir, ese es un tiro al piso. Mire, haga listas de cosas, las 3 cosas para ser tal cosa. Las 5 cosas para, mire esto, yo soy músico, 5 cosas para ser el músico más brillante. Usted agarra eso, 5 cosas, usted empieza, sí. Todos músicos prodigiosos, no.
Pues no funciona de esa manera. El apóstol está apelando a la razón. Dice que seamos transformados en él, no en las acciones. Y claro que sí, claro que sí. Si tu entendimiento es transformado, tus acciones van a ser transformadas y tus sentimientos van a ser transformados. Claro que sí. Pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Yo necesito comenzar por la renovación del entendimiento. En consecuencia van a cambiar mis acciones. En consecuencia van a cambiar mis emociones, mi sentimiento. ¿Tiene sentido para usted? Y debe tenerlo. No podemos pretender cambiar el orden. Esto es vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Y por eso yo hoy le hablo a mis hermanos en Cristo. ¿Cuál es el entendimiento? Cuando el entendimiento sea transformado, cambiarán tus sentimientos. Cuando el entendimiento sea transformado, van a cambiar tus acciones. Ahora viene la pregunta: ¿y cómo podemos ser renovados en el entendimiento? ¿Verdad que sí? Ya sabemos que debemos renovar el entendimiento, pero ¿y cómo? Muy bien, vamos al tercer pasaje que yo les dije, donde aparece la palabra metamorfosis. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a leerlo nuevamente detenidamente. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Aquí está el secreto, queridos hermanos. Necesito ver la gloria de Dios en su palabra. Necesito ver la gloria de Dios en su palabra. Buscarlo en su palabra. Meditar en su palabra. Hermano, no te despegues de la Biblia. Amén. ¿Cómo podemos renovar el entendimiento? ¿Cómo podemos ser transformados? Renovando el entendimiento. ¿Cómo podemos renovar el entendimiento? Buscando en su palabra. Aquí sí yo les hablo de un hacer. Porque recuerden lo que les dije, la transformación no la hacemos nosotros, la recibimos. Pero lo que sí podemos hacer es buscarlo en su palabra. Buscarlo en su palabra. Día y noche, noche y día. Esto es una verdad poderosa. Ahora quiero que recuerde esta palabra cuando salga de aquí. Diga conmigo: repetición. Otra vez, repetición. Hoy en día, por los métodos educativos de la nueva onda, ¿cómo educamos al niño? ¿Cómo él se sienta? Él se siente bien, déjalo así. Y de alguna manera perdimos la idea de la repetición. Yo recuerdo que cuando yo estudié, repetía. Ojo, pero no podemos caer en el error de repetir sin entender. O sea, repito porque sí. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por... ¿Cuántos aprendieron así? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, así. Y ahora, los que aprendieron así, yo les pregunto, 8 por 7, entonces el cerebro... Su cerebro tiene que decir, cuando yo les digo 8 por 7, empieza y que 8 por 1, 1, 8 por 2. ¿Verdad que sí? 8 por 1, 8 por 2, 4, llevo 2, 4, 7. Pero la repetición hoy en día está subvalorada, está desprestigiada. Y es una gran verdad que Dios nos enseñó incluso en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Deuteronomio 6:6. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, sobre tú, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, Dios le está dando la fórmula al pueblo de Israel para que puedan renovar su entendimiento. Lo malo es que el pueblo de Israel no hizo caso, abandonó la ley y cayó en idolatría. Automáticamente, cuando caían en idolatría, Dios hacía así: bueno, hagan como ustedes quieran. Y caían en esclavitud. Luego decía: Señor, ¿por qué nos dejaste caer en esclavitud? Venía y los salvaba, los rescataba, y un ciclo. Y cuando los rescataba, volvían y pecaban, abandonaban la ley. Pero ¿cuál es la clave? Él dice: la repetirás a tus hijos.
Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos conocen el manual de Carreño? Ni saber qué es eso. Levanten la mano el que sepa. Esa es la razón por la cual hoy la juventud, hoy los adultos, porque ya no son solamente jóvenes, los adultos no tienen normas de cortesía y convivencia. Y no estoy hablando de la Biblia, ojo, estoy hablando de un manual de buenas costumbres y de convivencia, de civismo. Esa es la razón por la cual el joven siente nada, no tiene ningún respeto por el adulto mayor. ¿Qué pasaba cuando alguien mayor pasaba delante de ti? Saludaba, buenos días, con respeto. Eso se perdió. ¿Forma parte de nuestra cultura? Pregunto. ¿Sí o no? Gracias a Dios todavía forma parte de nuestra cultura que cuando yo me voy de mi casa y me despido de mi papá, ¿qué le digo? Gracias a Dios que eso todavía existe. Porque la bendición paternal es real. Pero se va perdiendo. Chao, papá, nos vemos. ¡Fum! ¿Cómo que chao, papá? ¿Qué es eso? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué dice la palabra allí? La fórmula es: la repetirás a tus hijos, la hablarás estando en tu casa, la harás andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Moisés se muere. ¿Moisés entró a la tierra prometida? No. Pobrecito. Pero sí entró su sucesor. ¿Quién fue? Josué. Y a Josué era tan importante que Dios le dijo también esto mismo a Josué. Vamos a Josué 1:8. En Josué 1:8, Dios le vuelve a decir las mismas palabras a Josué porque Él quiere que se mantenga vigente la fórmula para tener renovación del entendimiento, para poder ser transformado. Vamos a leerlo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué? Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes. Ese está muy bonito, pero hay que leer el anterior. El Josué 1:8 es importante. Aquí me vuelve a decir que no se aparte de tu boca el libro de la ley. La repetición, queridos hermanos, es la clave fundamental. Pastor, usted me está hablando de algo como del siglo pasado, algo muy arcaico, algo muy viejo. Pues déjeme decirle lo siguiente. Una de las empresas que más factura hoy es la empresa tecnológica de las redes sociales. ¿Usted sabe eso? Sí. ¿Cómo se mantienen las redes sociales? ¿Cómo se mantienen esas empresas? Por medio de la publicidad. ¿Alguno de ustedes tiene Facebook o Instagram? Levanten la mano los que tienen Instagram o Facebook o algo. Bájela. Entonces usted sabe a qué me refiero yo. Usted mueve y le salen 2 publicaciones y una publicidad. 2 publicaciones y una publicidad. Y usted tiene el teléfono al lado y dice: oye, yo me quisiera comer una carne asada. A la media hora usted está revisando y dice: carne asada en... ¿Cómo supo que yo quería? ¿Verdad que sí? Y no te lo muestra una vez. Te machaca, te lo muestra 1, 2, 3, 4, 5, hasta que finalmente ya voy para allá. Me tengo que ir para allá. Esa es la publicidad. Esa es la industria de la publicidad. ¿Y en qué se basa la industria de la publicidad hoy en las redes sociales? Repetición, repetición, repetición. Mira, hasta que usted no vaya a comerse la torta en ese lugar, no lo dejo. Dale, que va a ir. Así. Es más, usted resulta cantando una canción de tanto que se la repite, tanto que dale. Puede pasar con confianza. ¿Va a verme? Soy yo. Me aseo con el limpiador de posetas, que desmancha, que limpia más, que desinfecta más y no daña.
Límpienos. ¿Ah? La industria de la publicidad lo sabe, lo tiene claro. Lo tiene 100% claro. Ya descubrieron la fórmula. Repíteselo. Dale ahí. Y eso es un grave problema, porque los jóvenes hoy, la Biblia me dice, háblale la Biblia, háblale de su palabra, día y noche, repítesela a sus hijos. Pero ¿qué están viendo los hijos hoy? Instagram y TikTok. Hombres y mujeres que ya no hayan cómo moverse, ya no hay forma, o sea, ya no hayan cómo moverse. Ni todas las partes de su cuerpo, ya no, andan como en un choque así, ya no hayan cómo moverse. ¿Qué va a hacer su hijo? ¿Qué está haciendo allí? Machacándole. Y tú dices, oye, ¿por qué mi hija salió así? ¿Por qué mi hija se fue de la casa? ¿Por qué mi hijo está hablando así? Porque se lo están repitiendo día y noche. Día y noche. Mi hijo de 11 años no tiene teléfono. Y él sabe por qué no tiene. No solamente yo le digo, está prohibido el teléfono. No, mi hijo de 11 años no tiene teléfono y él sabe por qué no tiene teléfono. Porque él sabe que él no es capaz de dominar lo que allí le muestran. Eso es un mundo grandísimo y están educando a tu hijo, te están educando a ti. Entonces, tú de repente tenías una conversación y ¡pah! Dijiste algo y tú dices, y después reflexiona, ¿por qué yo dije eso? Bueno, así. Parece que la empresa de publicidad buscó en la Biblia. Pregunto, ¿la verdad de Dios es verdad solamente aquí en la iglesia o en cualquier parte? En cualquier parte. Si la Biblia dice, si se la repites, él la va a entender. Así funciona. La publicidad lo está haciendo. La pregunta es, ¿la iglesia lo está haciendo? No. Ahí está el error. ¿Por qué nosotros no estamos siendo relevantes en la sociedad? ¿Por qué? Ese es un grave problema. Y esa verdad nos afecta positiva o negativamente. Así funciona. Ahora, finalmente, ¿cuál es la recompensa de machacarlo día y noche, de meditar en su palabra? ¿Qué dice el final de Romanos 1, 12, 2? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Comprobar. No es lo mismo saber que comprobar. ¿Sabes lo sabroso que es comprobar que Dios es fiel? Tú sabes lo sabroso que es comprobar que Dios es mi proveedor. Lo sabroso que es comprobar Dios es mi ayudador. Dios es mi guía. Dios es mi protector. Pero para saber eso necesito buscar en su palabra. Amén. Para que comprobéis. Por eso es distinto saber que comprobar. Por eso, más que nunca, no necesitamos renovar nuestras acciones, no necesitamos renovar nuestros sentimientos. ¿Qué necesitamos renovar? Renovar, váyase de aquí por favor con esa palabra, renovar el entendimiento. Renovar, y agarre su palabra, renovar el entendimiento. Léala día y noche. ¿Cuántos de los que están aquí de la iglesia hacen el tiempo con Dios? Muchos, ¿verdad que sí? El tiempo con Dios para nosotros es fundamental. Pero no solamente el tiempo con Dios, nosotros también tenemos algo que se llama total reading. ¿Qué es total reading? La lectura diaria de la Biblia. Nosotros leemos 4 pasajes de la Biblia. O sea, 4 capítulos, a veces son 5, a veces son 6, pero mínimo son 4 capítulos de la Biblia. Y yo quiero, para terminar, darles este ejemplo del por qué. Y quiero explicarles cómo se leen esos 4 pasajes de la Biblia. Miren, esa idea de leer 4 pasajes en la Biblia está en la Biblia, ¿sí o no? Repítesela a sus hijos día y noche. Un pastor escocés de nombre Robert M. Chain Murray, en los años 1830, 1835, 36, un pastor, él entendió esa verdad y dijo, yo necesito que mi iglesia esté firme en la palabra del Señor. ¿Qué hizo él? Ideó ese sistema. Ese sistema que nosotros estamos haciendo de leer 4 capítulos diarios fue un diseño de Robert M. Chain Murray. ¿Cómo lo diseñó él? No es que leas los 4 capítulos de golpe, les voy a explicar cómo. Quizás no lo habíamos dicho. Él dijo, tenemos que meditar de día y de noche. No solamente personal, sino también familiar. ¿Cómo lo explicó él? 2 capítulos familiares y 2 capítulos personales. Así se lee el total reading.
Pero se lee de la siguiente manera: en la mañana un capítulo personal y un capítulo familiar. Y en la noche un capítulo personal y un capítulo familiar. No lo leemos de un solo golpe. Lees 2 capítulos en la mañana y 2 capítulos en la noche. Uno lo lees personal y otro lo lees con tu familia. Hermano, yo te aseguro en el nombre del Señor, tu familia será una familia sólida en la fe. La mente será renovada para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Nuestra fe no es en cómo me siento. Mi fe es en quién soy en Cristo. Para poder entenderlo necesito renovar el entendimiento para luego ser transformado. Necesito ser la materia prima que el Espíritu Santo va a usar para transformarme. Amén. Ponte en pie. Vamos.